Listo, una vez más, entonces buenas tardes, mi nombre es Edwin Duque, estaré con ustedes el día de hoy en esta sesión, bajo en esta serie desarrollando interfaces modernas, donde trabajaremos totalmente el concepto de Natural User Interaction, el desarrollo de este tipo de plataformas, en el cual no solamente nos dedicaremos a Windows 8, si bien es una de las fuentes principales, sino que también trabajaremos otro tipo de interfaces como los pueden ser las desktop tradicionales, las que denominamos unas desktop touch apps. Permito entonces mostrarles un poco la agenda del evento, donde ya tuvimos entonces la oportunidad de estar en nuestra primera sesión de Explorando Windows 8, donde a su vez para la creación de este tipo de interfaces se hace necesario que todos conozcan de este nuevo lenguaje que se conoce o que se llama XAML. Digo nuevo de pronto para algunas personas, pero que se viene implementándose. Hay diferentes tecnologías que desde el 2006-2005 pues ya vienen utilizando este poderoso lenguaje. Así que se hace necesario que los asistentes, bueno, las personas que ya dominen XAML, pues no es necesario entonces que asistan a este. Muchas personas que de pronto vienen de otras tecnologías, que vienen, digamos, de Windows Form o que vienen más de desarrollo web y no han utilizado pronto tecnologías como Silverlight, que aplica este tipo de conceptos de XAML, pudieron entonces obviar estas sesiones, aunque van a estar un poco dirigidas al XAML que se utilizará para crear aplicaciones en Windows 8. Para ello decíamos en la sesión anterior que es necesario que tengan instalado Blend, Expression Blend, Microsoft Expression Blend para Visual Studio 2012. Ese es netamente importante con el ánimo entonces de que podamos trabajar y Blend para crear aplicaciones en Windows 8. Entonces dentro de 8 días pues vamos a estar revisando los conceptos y estaremos haciendo algunos laboratorios en los cuales ustedes pueden entonces trabajar para aprender XML. Toda esta información también lo van a encontrar posteriormente en nuestros posts. De nuevo aquí abajo se encuentra mi blog. Y a su vez, pues también en el www.facebook.com/edwin.duque.net es una página web, es una página de Facebook, perdón. No requiere que ustedes tengan cuenta de Facebook, pueden encontrar cursos, libros y accesos también para que ustedes puedan conocer más de otras tecnologías. A su vez, entonces, pues como les decía, dentro de XAML es necesario también conocer el patrón MVVM, que es como su nombre lo dice, un patrón, es una estructura o un diseño arquitectónico para la construcción de este tipo de aplicaciones modernas, sobre todo en este tipo de capa o en este tipo de tecnologías de capa presentación que utilizan tecnologías SAML. Por otro lado, pues estaremos trabajando otras temáticas, ¿cierto? Todavía con Windows 8, cómo conectar Windows 8 con la nube, como les decía sobre Windows Touch Apps. Y por último, estaremos trabajando en las últimas 3 sesiones con la tecnología Kinect, que es otro pilar fundamental a nivel de tecnologías de lo que es este concepto de nube. Frente a eso, entonces, realmente, pues resumiendo un poco de la sesión pasada, pues hablamos de que existe un nuevo runtime o un nuevo motor de ejecución para la construcción de aplicaciones, donde hay una nueva interfaz o experiencia de usuario para Windows 8, un nuevo ambiente de ejecución de las aplicaciones, y les hablaba también sobre este mecanismo tan importante como lo es desplegar nuestras aplicaciones y que a veces de pronto no eran conocidos por muchas personas, ahora pudieran ser conocidos por millones y millones de usuarios que utilizan plataformas Microsoft, en este caso el sistema operativo Windows. Para aquellos que de pronto ya tienen un conocimiento previo sobre la construcción de aplicaciones, sobre todo en tecnologías Microsoft, puede ser importante esta diapositiva sobre la plataforma de desarrollo que está presentando Microsoft para la construcción de estas interfaces modernas. Tenemos las Windows Store Apps, que son los tipos de aplicaciones que pudimos revisar un poco en la sesión anterior, y repito, para aquellos que de pronto no lo han visto en mi blog, pues pueden encontrar los demos al respecto, donde estas Windows Store Apps se pueden crear de dos formas. Durante estas charlas
vamos a estar trabajando un poco en el lenguaje XAML. Digamos que estas charlas van orientadas un poco frente a todo lo que venimos desarrollando. Ya las personas que ya vienen desarrollando en tecnologías Microsoft seguramente conocen WPF, Windows Presentation Foundation, o conocen Silverlight, o han desarrollado para Windows Phone, donde el lenguaje es muy similar, donde este lenguaje es común para este tipo de personas, y para eso entonces pueden utilizar XAML. Utilizando XAML pues se puede desarrollar en C++, C# o Visual Basic.net. Anteriormente no había una interfaz creada para los desarrolladores de C++ para que utilizaran XAML. Ahora existe una forma en que este tipo de desarrolladores de este lenguaje tan poderoso como C++ puedan crear también este tipo de aplicaciones Windows Store. Para aquellos que vienen un poco del mundo más de diseño web, tenemos entonces Microsoft ofrece también un conjunto de APIs, un conjunto pues de librerías que les permiten entonces trabajar y crear aplicaciones de este tipo Windows Store basados en el lenguaje HTML, en este caso en el estándar HTML5. Para ello pues utilizarán como lenguaje imperativo, en este caso no solamente de la parte descriptiva, ¿cierto?, la capa de presentación como lo hace SAML o HTML5. Ya en el lenguaje imperativo pues se utilizará JavaScript, una versión que se le conoce como Chakra. Abajo entonces de estos lenguajes pues existe un conjunto de APIs o de librerías de tipo Windows RT que le permiten trabajar con los mecanismos naturales que debería tener una aplicación, como la parte de comunicación, la manipulación de los datos, gráficos, otros contenidos multimediales, y obviamente también utilizar todos los que son los dispositivos que estén conectados al PC, como por ejemplo la impresora. A su vez, pues no nos olvidamos entonces de las aplicaciones antiguas, igual como decíamos en la sesión anterior, todavía seguirán existiendo las aplicaciones convencionales, las que llamamos para esta sesión las desktop apps. Esas podrán seguir siendo creadas de la forma en como de pronto ustedes lo conocen. Pueden utilizar entonces toda la tecnología .NET hasta ahora existente, lo mismo Silverlight. Podrán crear aplicaciones tipo Win32 y obviamente pues aplicaciones que puedan correr dentro del Internet Explorer convencional o el tradicional, llamándolo tradicional a las desktop apps. Esta es un poco entonces la plataforma que se encuentra disponible para nosotros crear aplicaciones. Una de las cosas entonces que hay que tener en cuenta en este modelo de aplicaciones, es que no nos vamos a alejar de todo lo que ya conocemos de la creación de aplicaciones, donde seguramente ustedes trabajarán en 3 capas o en más capas. También igual lo podrán seguir haciendo, eso es algo arquitectónico que es transversal a cualquier tipo de tecnología que se utiliza para crear aplicaciones. Pero entonces exponen un conjunto de APIs de notificaciones, de contratos, de poder utilizar dispositivos o información proveniente de sensores, de geolocalización, sobre todo lo que tenga que ver con notificaciones, enlace a datos, como para los creadores de juegos de video, en este caso para las Windows Store. Pues en este caso por el momento solo se puede hacer con DirectX. Pero entonces existen un conjunto de APIs que estaremos trabajando durante estas sesiones, pero que es importante entonces ustedes, para algunos usuarios que de pronto puedan tener de una expertise en desarrollo, conozcan un poco esta plataforma, esta interfaz, donde al igual como hablamos en la sesión pasada, esas interfaces o las nuevas aplicaciones modernas son totalmente asíncronas, donde irá cargando de manera a medida pues de que voy capturando información proveniente de la web o de la nube, pues se me irá mostrando en mi aplicación. Entonces el día de hoy pues les mostraré un poco de un demo en el cual podemos evidenciar un poco más. Me gustaría entonces en este momento poderles compartir un video, en este caso, sobre lo que es una introducción ya ahora a las tecnologías nube. Me gustaría saber, en estos momentos les debe estar descargando en sus equipos
No sé si en estos momentos alguien me pudiera informar. Aquí veo que se encuentra Rubén. Si me pudiera indicar si ya les aparece en estos momentos el video en pantalla. Mm, bueno, u otra persona que me pudiera indicar. Ok, desaparece ya en pantalla, muy bien. Entonces veamos un poco el video. Viene en un mundo de nuevas interfaces, todos conocemos un poco ya lo que es el Windows Phone, el nuevo máquina que Microsoft traerá, que por primera vez creará un portátil que se conoce como Surface. Esto es lo que antes conocíamos como Surface y que ahora se llama Pixel Sense, que es una pantalla grande, que es posible entonces que lo hayan visto también en mi blog sobre este tipo de tecnologías y lo mismo el Kinect. La idea entonces es que nos podamos imaginar un futuro como este, donde una cantidad nueva de dispositivos nos pueden ayudar a que nuestra vida sea muchísimo más productiva y que la forma en que podamos interactuar con las máquinas o con los computadores sea de forma natural. Esto es como interactuamos con otras personas, donde aplicamos nuevos conceptos de espacio, donde los gráficos ahora son netamente importantes y no son una limitante de lo que pueda hacer simplemente mi diseño de la aplicación, donde los dispositivos están netamente interconectados y donde está este concepto de realidad aumentada. Eh, bueno, para algunos realidad aumentada pues puede sonar algo muy sacado de los cabellos, algo muy avanzado, pero hoy en día puede ser pero muy sencillo. Les voy a mostrar otro video en el cual podemos ver cómo podemos trabajar la realidad aumentada, que se diferencia de la realidad virtual. La realidad virtual es cuando yo estoy inmerso netamente en ese mundo virtual, llámese así, en ese mundo digital. Y yo prácticamente todo lo que está a mi alrededor es digital o es virtual. Como debemos de conocer que virtual es lo contrario a lo real. Virtual significa no real. Eh, y me permito entonces ir cargando este otro video. Eh, También la realidad aumentada, entonces lo que va a buscar es que nuestra realidad pueda ser potencializada por otros dispositivos donde esos contenidos virtuales o digitales pueden participar de mi mundo natural y donde mi mundo natural también puede participar de manera directa o inmersiva en ese mundo. Esos son un poco sobre los nuevos conceptos. Me gustaría saber si en estos momentos el nuevo video también fue cargado. Algunas personas me ayudaron con el anterior. Me gustaría si en este momento Edison me dice entonces que no, que se está cargando entonces. Me parece que hay varias personas que me están escribiendo también por otro lado que no han podido iniciar a la plataforma. Bueno, está descargando. Mientras tanto, voy a pausar aquí hacia donde ahora nos quiere llevar entonces Nui es hacia ese nuevo mundo de interacción natural. No sé si todos ustedes se vieron esta película que se conoce como Minority Report o Sentencia Previa. Es para los que investigamos o los apasionados por este tipo de temáticas, pronto es conocido o es apasionante este tipo de películas. Y más que todo, muchas de las tecnologías que se han desarrollado se basan un poco sobre esto. Y es ahí entonces donde venimos a este panorama, a un mundo de interacciones o unas interfaces que me permitían a mí interactuar. Dentro de las iniciales, pues teníamos todo lo que era el CLI, conocido también como Command Line Interface, donde posteriormente pasamos a nuestras interfaces gráficas, conocidas como GUI o Graphic User Interface, donde intervienen nuevas metáforas que posteriormente aprenderemos a diseñar este tipo de interfaces o de metáforas. Es donde venía la interfase o metáfora, perdón, WIMP, que indicaba Windows, Icons, Menus and Pointers. Entonces ahí es donde vienen en esas
sistemas operativos o aplicaciones que ustedes conocen, donde todos se basaban entonces de ventanas, de iconos, el mouse como apuntador, entre otros. Y ahora el nuevo modelo entonces es este NUI. Entonces voy a volver aquí al video, espero entonces que ya se les haya sido descargado. Noten entonces, generalmente todos pudimos tener un tipo de interfaces de este tipo, ¿cierto? Donde es realmente una línea de comandos, donde todo lo hacíamos simplemente por unos, como su nombre lo hizo, al reiterar un comando. Luego, posteriormente, pasamos a los Graphic User Interface, donde utilizábamos el mouse y le dio cabida ahora a lo que es NUI, donde el multitouch, las interfaces touch son importantes, donde ahora vemos este tipo de tecnologías como los kiosks o los kioscos de software, donde pueden haber ahora avatars representando un computador, donde los dispositivos entonces van mejorando en su potencia en cuanto a interfaz gráfica y en cuanto a la forma en cómo se pueden comunicar con otros, y estos otros elementos que habíamos visto en el primer video con respecto a esta Surface o esta mesa, que es una mesa, que ahorita que ustedes están sentados en una mesa, pero que en esa mesa todos tus dispositivos pueden interactuar. Aquí tenemos lo que es el Windows 8, que fue revisado en la sesión anterior, como ese sistema operativo que también tiene ese concepto NUI, de que sea netamente intuitivo y que sea natural la forma en cómo interactúa. Lo mismo el Kinect, por ejemplo, esa persona haciendo algunas gesturas con el Kinect, podría entonces estar abriendo sesiones, trabajando y otras potencialidades que podemos tener con él. Ese es entonces el mundo que nos espera ahora. Noten entonces la forma en cómo gráficamente interactúo, lo mismo con el Xbox. En mi caso entonces no necesitaría un control, sino que tú eres el control. Y eso es entonces este tipo de interfaces modernas, las cuales Microsoft les está apuntando. En este momento se está desplegando un video futurista, pero que si lo vemos desde la parte gráfica e interfaz, ese tipo de diseños los podemos lograr hoy, donde las touch o las tabletas también son del diario vivir, y próximo año veremos una tendencia alta en ver un conjunto de personas utilizando este tipo de dispositivos, donde cómo se comunica fácilmente el uno al otro, lo que llamamos convergencia de redes y también convergencia de dispositivos. Este es el mundo entonces que nos espera y que nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y estar preparado para ello incluye en este tipo de sesiones, donde vamos a aprender a crear ese modelo de interfaces. Tenemos que aprender a que los diseños de la interacción tienen que cambiar, donde la metáfora, digamos, del clic derecho con varios comandos también tendría que cambiar. Y todo entonces inicia, ¿cierto? Todos conocemos los inicios de los computadores, donde generalmente nos habrán hablado, por ejemplo, de esos computadores que ocupaban una gran dimensión en espacio físico, todo un piso, conocidos mainframes, donde el lenguaje de programación básico o la forma en cómo yo le podía dar algunos comandos se basaba en estas tarjetas perforadoras, donde más adelante se crea una interacción un poco más directa, en este caso por medio del teclado, pero donde todavía ni siquiera existían los monitores, donde después de que vamos avanzando a nivel electrónico llegamos a la parte, pasamos de tubos al vacío, pasar a los transistores, llegar a los microchips y trabajar y poder crear ahora lo que son microcontroladores. Llegamos a esta gran novedad, ¿cierto? Un computador que puede tener una pantalla, donde ya obviamente tengo una interfaz como es el teclado para poder interactuar con ella. Posiblemente luego se le adicione un poco de color. Bueno, ¿será que el verde es un color que pudiera haber sido válido? En su momento lo fue. Luego llega el advenimiento entonces de otro tipo de dispositivos y técnicas, porque desde la interacción humano-computador hablamos más poco de esas técnicas o de estas tecnologías que me permiten interactuar de forma diferente con los sistemas. Y entonces nace el mouse. El mouse no se lo inventó Apple, no se lo inventó, fue un investigador en 1968. Esta es entonces la primera versión del mouse, Douglas.
comienza y crea la primera versión del mouse que posteriormente entonces es utilizado en el mundo cuando ya le damos paso, pasamos de CLI, pasamos a GUI, donde ya podemos tener un mouse un poquito más estilizado y ahora tiene una representación también virtual o digital, que es este apuntador, donde entonces llegan estas interfaces gráficas que tampoco entonces fue Apple como algunas personas creen, aunque aquí puse una imagen de Mac. Todos los estudios y las investigaciones que ustedes pueden revisar, quienes primero crearon la interfaz gráfica fueron Xerox PARC, una empresa que ha sido de aporte fundamental para la tecnología, pero que digamos no logró llevar este tipo de ideas hacia un modelo de negocio claro. Luego llegar entonces, seguimos con este tipo de interfaces gráficas, Graphic User Interface, donde seguramente tenemos unas interfaces un poco más ricas, donde plataformas como la de Mac también son bastante poderosas y tienen excelentes conceptos sobre lo que es la interacción basado en estos conceptos de GUI. Y luego comenzamos y llegamos a una nueva forma de interactuar o un nuevo input para nuestros sistemas y es el touch. Y el touch no nace desde hace 4 años ni desde hace 5 años, sino que nace desde hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, dentro de Microsoft está alguien que es conocido, ampliamente conocido por su trabajo en touch, y que sus primeros artículos en multitouch los hizo en 1985. Este señor se llama Bill Buxton y es uno de los principales investigadores de Microsoft, creador de esa tableta que les mostraba ahora, que antes se llamaba Surface y que ahora se llama Pixel Sense. O digamos que el que propone, el que trabaja todo este tipo de temáticas. Microsoft ya en 2007 entonces presenta al mundo, desde el 2002 fue mostrando los prototipos, donde vamos llegando a interacciones totalmente directas como esta. ¿Y qué entendemos con una interacción directa? No necesito intermediarios. Con el mouse y con el teclado son intermediarios. El mouse es un intermediario para yo poder interactuar con los objetos que encuentro gráficamente en mi computador, para arrastrarlos, para moverlos. Y vamos creando esas metáforas, como la metáfora arrastrar y soltar. Seguramente eso no es tan natural, ¿cierto? Pero como era el dispositivo que teníamos en ese momento, pues van haciendo este tipo de ideas, bueno, copiar y pegar, arrastrar y soltar, clic derecho, ¿cierto? Vamos creando otras interfaces que permitan a una persona interactuar con ellos. Pero ahora que nace Touch, pues todo eso tiene que cambiar, donde lo fundamental ahora es que la interfaz no es entonces una ventana que contiene unos controles, que contiene un montón de información que está dividida en varios sectores, sino que la interfaz viene a ser el contenido mismo. Seguramente esto lo entenderemos en próximas sesiones donde tengamos que trabajar más sobre esta metáfora. Que ahora la metáfora entonces de GUI, que pasaba de ser WIMP, Windows Icons, Menus and Pointers, pasa ahora a esta nueva interfaz SNUI, a conocerse como OGOM, donde vamos a trabajar con objetos, donde vamos a trabajar con contenedores, donde vamos a trabajar y vamos a utilizar manipulación. Entonces la idea de este nuevo tipo de interfaz es eliminando esos intermediarios donde sus propias manos pueden interactuar, donde han avanzado los sistemas también de reconocimiento de voz, que también trabajaremos un poco aquí con el Kinect durante estas sesiones. La idea es que ese diseño de interfaces sean fáciles de usar, que utilicemos elementos naturales. ¿Qué es natural? Como nosotros interactuamos con otras personas, así pudiéramos interactuar también con las manos. Eso es lo que dice el concepto de Natural User Interaction, donde la idea es que realmente las barreras que existan o la curva de aprendizaje para yo poder usar una tecnología prácticamente sea invisible, donde la mayoría de los movimientos estén basados, como he reiterado, en gestos naturales, donde sea intuitivo para usar, como quien no ha mirado una silla y de una vez cuando la ve ya sabe y ya conoce un poco de dónde la puede tomar si la quiere mover y otros elementos. Entonces este nuevo tipo de tecnologías tienen que estar creados bajo ese tipo de conceptos, donde la computación entonces debe basarse en unos pilares, y es que entonces las computadoras deben ser sociales. Entonces vamos a hablar de que es necesario
que los computadores revivan lo que es la parte social. No estoy hablando de redes sociales. Todos hemos visto y hemos interactuado con una máquina y generalmente una máquina lo que hace es aislarnos. ¿Por qué nos aísla? Porque es un método de interacción donde solamente lo puede utilizar otra persona. Algunos de ustedes de pronto conocerán una tecnología de Microsoft que se conoce Multipoint, que de pronto nació bajo esas necesidades, cómo varias personas podrían utilizar o cómo podría tener varios mouse dentro del mismo computador. Eso lo pueden hacer con la tecnología Multipoint. Pero, ¿cómo podríamos utilizar de una forma más directa y cómo podríamos interactuar mejor? La primera versión bajo estas ideas que viene trabajando Microsoft desde inicios del 2000 con NUI dan el nacimiento del Surface, que es esta plataforma que tenemos acá, que ahora pues se le conoce como Pixel Sense. Noten que hay varias personas y esta máquina es capaz de interactuar o es capaz de reconocer no solamente dos gestos. De pronto algunos de ustedes tendrán portátiles o notebooks que soportan touch hasta dos gestos. Estas máquinas soportan hasta 30, 40, 50 gestos y donde varias personas pudieran interactuar a la vez. Estos dispositivos no son futuristas, son reales, existen, lo pueden ver en mi blog. Monté algunos videos frente a ello y tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en el 2010 y en mi canal de YouTube, que es de A398, también pueden encontrar algunos videos interactuando con este tipo de plataformas. Entonces la idea es, necesitamos llegar a un nuevo tipo de interfaces que se conocen como NUI, donde uno de los elementos fundamentales va a ser el top, donde la forma de interactuar pues no será esa construcción de metáforas que nos inventamos con el mouse, sino que seguramente la idea es utilizar gesturas, es decir, movimientos parecidos a los de los humanos, como por ejemplo desplazarme hacia la izquierda o hacia la derecha, que puede ser algo natural entre los elementos que usted puede encontrar en una mesa, hacia arriba o hacia abajo. Y pueden hacer, inclusive nos podemos inventar algunos otros gestos no tan naturales, como por ejemplo el cerrar una aplicación dentro de Windows 8, que los mostramos en los demos. Entonces, ¿cómo puedo manipular esos objetos? Donde todo es completamente digital, donde yo interactúo directamente con el contenido, donde yo puedo hacer crecer entonces un objeto, lo puedo mover, lo puedo pasar de un dispositivo a otro, como se los mostraba ahorita en esos videos. Me gustaría ahora poderles mostrar entonces un video, y eso es lo que es entonces Natural User Interaction. Noten lo que coloco en este slide. La idea es que los usuarios puedan experimentar la tecnología como los humanos podemos interactuar con otros. O sea, esa misma experiencia que tenemos de interacción el uno con el otro, cómo la podíamos trasladar a interactuar con las máquinas. En donde entonces vamos a encontrar, repito, Direct Interaction, donde el soporte sea a no solamente un dedo, dos dedos, sino que sean todos mis dedos y es más, que puedan participar varios usuarios con esa misma tecnología y donde también sea capaz de hacer un reconocimiento de objetos. Yo los invito de nuevo a visitar mi blog y ver el video del Surface, del demo, donde ustedes pueden ver cómo podemos interactuar con él. Esto entonces ya resumiendo todo lo que es la parte de iniciación de NUI, la búsqueda entonces es que yo pueda entonces reaccionar o que nuestras máquinas puedan reaccionar inclusive a la aparición de otros objetos y que inteligentemente se pueda desplazar mi interfaz hacia otro lado, donde varios usuarios podamos trabajar a la vez, entre otros. Me permitiré entonces en este momento mostrarles, de nuevo compartirles un video sobre cómo utilizar este mismo tipo de conceptos que les comparto, pero que va a ser no utilizado sobre una Surface. Y van a ver que tampoco está sobre un Windows 8, que es lo que nosotros, o lo que les invitaba a ver las Desktop Touch Apps, ¿no?, que estamos trabajando en futuras sesiones. Estas son aplicaciones WPF que también permiten este tipo de interacciones. Me gustaría saber si en estos momentos el video ya se está visualizando en sus pantallas para poder continuar. Muy bien.
Este video lo grabé estando en el 2010 en el Microsoft Worldwide Partner Conference en Washington, D.C. Tuve la oportunidad de representar a los estudiantes latinoamericanos junto con un gran amigo Diogo de Brasil. Éramos los dos que representamos a Latinoamérica, donde tuvimos varias sesiones y entrevistas con varias personas de Microsoft, los board directors, personas de BMW, de Citrix, de diferentes lugares. Y en el Demo Fest pues, tuve la oportunidad entonces de grabar este video que les quiero compartir en este momento sobre este tipo de interfaces. Esto es un monitor como el que ustedes tienen en este momento en su casa, pero que soporta varios toques. Este es un monitor grabado por 3M que soporta hasta 20 toques con un delay de 0.6 milisegundos. Este es un monitor que muchos de ustedes seguramente lo han visto, lo han trabajado ya o conocen lo que es el HP Touchmark, pero que solamente el HP Touchmark soporta 2 puntos. Estos son un monitor que soporta varios puntos. Aquí les estoy mostrando una aplicación real. Noten cómo puedo interactuar directamente con los objetos. Noten cómo viene desde este concepto, ¿cierto? Noten esto de 2010 en una WPF. No existe minimizar, no existe más, sino que el contenido es la misma interfaz. Y no tenés ese tipo de menús tan espectaculares. En este caso aquí se han unido diferentes monitores, varios a la vez. Note cómo él me da un feedback a medida que yo estoy tocando y me dice qué es lo que él ha detectado con mis manos. Cierto, en este caso pues hay otro tipo de tecnología que permite interactuar, que me permite crear una resolución muy superior y unir pues, los diferentes monitores. Eso pues es algo que lo hemos visto pues también en centros comerciales. Pero aquí el foco más es sobre este tipo de interfaces, totalmente naturales. No necesito un intermediario, sino ser yo mismo y esos objetos responden a las gesturas naturales que yo pueda utilizar para interactuar con ellos. Entonces estamos ante una ola de nuevos productos, así que ahora con Windows 8, muchas de estas, posiblemente para este tipo de aplicación que le mostré en el 2010 era algo complicado, ¿cierto? Pero ahora en Windows 8, este tipo de cosas se pueden hacer de una forma pero muy sencilla. La idea entonces es que no nos quedemos atrás, es que participemos de estas interfaces modernas. No sé si eres docente, no sé si eres estudiante, no sé si eres profesional. Y seguramente tienes ya mucha experiencia creando aplicaciones, Windows Forms, web, pero no sé si les emociona este tipo de interfaces o de plataformas que les estoy mostrando en este momento. Y la invitación es eso. Pero sin descuidar, porque ese es un mensaje claro que Microsoft quiere mandar también. Vamos a hablar de que no todo tiene que ser touch, ni tampoco va a desaparecer el mouse, ni tampoco va a desaparecer el teclado. Hablamos entonces ahora de interfaces apropiadas. Seguramente cuando hablamos de interfaces naturales, seguramente el touch, ustedes vieron, no, es fundamental, es fenomenal la forma en cómo puedo interactuar. Pero ¿será que si yo estoy dentro de un carro manejando el touch, será una tecnología lo suficientemente natural para ese contexto? Seguramente no, seguramente tendré que crear una interfaz, por ejemplo, basada en reconocimiento de voz y seguramente también en síntesis de habla. Si yo estoy en una reunión y quisiera decir algo secreto, ¿cierto? O algo para no interrumpir la reunión, ¿será que el reconocimiento de voz o la síntesis de habla será lo fundamental en ese momento? No es lo apropiado. Seguramente ahí necesitaría un teclado. No sé para cuántos de ustedes, porque para mí, por ejemplo, digitar en una tableta, sea en un iPad, en este momento, aquí estoy haciendo mi presentación en una tablet PC, utilizar ese teclado virtual, ese teclado digital, es netamente engorroso, súper difícil, o por lo menos para mí lo es. Y donde muchísimo más natural sería es utilizar ¿qué? El teclado, ¿cierto? Porque lo natural también se debe a los tipos de conocimientos que yo tengo y a lo que yo he aceptado en mi mundo como natural. Y el teclado o las máquinas de escribir
y otro tipo de elementos. Ese tipo de interfaces también ya son determinadas como naturales, así que no es necesario obviar y eliminar el teclado. No es necesario obviar y eliminar las interfaces GUI, por ejemplo, basadas en manipulación con el mouse, porque no todo tampoco tendría que ser touch. Tal vez un mejor diseño de interacción humano-computador será utilizar interfaces multimodales, donde una interfaz sea capaz de responder tanto al touch como al mouse, como al teclado, es decir, lo que hace Windows 8. No es una interfaz fácil la que creó Microsoft, realmente es un gran desarrollo en tratar de unir esos dos conceptos como una especie de transición a este mundo futurista que ahorita les mostraba en otros videos. Cada una de estas interacciones tiene sus ventajas, ¿cierto? El teclado tiene un nivel de probabilidad pues, de que yo me equivoque digitando muy poco, mientras que de pronto el teclado virtual o digital sí me puede llevar a otro tipo de errores, ¿cierto? De que no sea pues la accuracy o el nivel pues de, de probabilidad o el grado de probabilidad de error pues puede ser muchísimo más alto. El mouse pues una interacción indirecta, como ya lo decíamos, pero es muchísimo más preciso, ¿cierto? Es muchísimo más preciso. Yo sabes que le voy a dar clic, ¿cierto? A un elemento, un elemento que está en mi pantalla, y a veces utilizar el dedo depende del tamaño de la pantalla, depende del tamaño del icono, que es ahí donde nosotros tenemos que también tener en cuenta en nuestros diseños de interfaz, qué tan grandes son nuestros tiles, por ejemplo, en Windows 8, o el punto de acceso a las aplicaciones, ¿será que es pequeño? Que de pronto nos pasó con Windows XP, ¿cierto? Las interfaces touch existen de Microsoft desde el 2002, desde el 2003, donde ya XP y existían tablets PC que soportaban touch, pero el diseño del sistema operativo era orientado a GUI, es decir, a netamente utilizarlo con mouse. Y si yo iba a utilizar el dedo, seguramente fallaba con una alta probabilidad, no le podía apuntar bien a donde yo quería ir. El mouse me permite eso y por eso para sistemas operativos como XP lo mejor era un mouse. Y ahora por eso vemos esos tiles y esos componentes grandes gráficos dentro de Windows 8, porque ahora pues el dedo seguramente, según tu condición fisiológica o su fisionomía, perdón, pues te permitirá interactuar de una mejor forma. El stylus, otro elemento importante, no obviarlo, que de hecho es el nuevo portátil que liberará Microsoft traerá también un stylus. ¿Por qué? Porque posiblemente sea natural para nosotros escribir. Es una competencia que está desde nuestra niñez y que seguramente para tomar notas, puede que en algún momento el teclado no sea lo mejor, por ejemplo, para tomar una nota, puede que para redactar un documento sea lo natural, aunque muchas de estas cosas pueden ser desde el punto de vista psicológico subjetivo, según la experiencia del usuario. Pero el stylus es un elemento fundamental para yo pintar, para yo rayar, para yo dibujar. Así que no olvidar entre nuestras interfaces que podemos también crear elementos con stylus y lo veremos en el portátil que liberará, o la tablet mejor, que liberará Microsoft en octubre. Seguramente no todo tendrá que ser multipoint, ¿cierto? Posiblemente podemos utilizar algunos gestos que solamente identifiquen un toque. Si yo quiero hacer crecer una imagen, como lo mostraba en el video, pues seguramente necesitaré un gesto y que utilice dos dedos, por ejemplo, el pinch, como que es conocido o ya se dio por sentado desde que salió el iPhone. El pinch pues es una interacción básica para, por ejemplo, yo hacer crecer o hacer decrecer un elemento. Ya entonces, cerrando esta parte, resumimos entonces que la línea de comandos enfocada gráficamente, no, fundamentalmente en texto. El GUI, pues habían unos iconos y una representación gráfica de los mismos, y ahora no necesito una representación gráfica en NUI, sino que realmente los objetos yo puedo interactuar directamente ya con ellos. Donde el NUI, pues voy a invocar un poco más a que sea intuitivo, mientras que en GUI, pues yo buscaba a que el usuario pudiera reconocer, ¿cierto? Puede identificar. La idea entonces con NUI es que pudiera existir un nivel menor de capacitación al utilizar este tipo de interfaces.
Eh, en CLI, pues generalmente lo que llamamos un recall es yo hacía unas invocaciones, me tenía que saber los comandos o simplemente con mi tecla hacia arriba, pues estaban los comandos que yo había interactuado, pero es algo netamente imperativo, ¿cierto? Y el CLI tampoco lo vamos a abolir, ¿cierto? Las personas que son fuertes en infraestructura les gusta y les parece mucho más veloz interactuar por línea de comandos. Para ellos es que más natural. Entonces el CLI tampoco es, hay que desaparecerlo. Y vienen entonces tratándose de otros conceptos, de que sea más contextual, que un objeto reaccione basado en cómo estoy interactuando con otros objetos, de que sea mucho más rápido, ¿cierto? La forma en cómo yo pueda encontrar y visualizar la forma en que pueda interactuar con ellos, de que la respuesta sea inmediata, de que sea evocativo, que me llame la atención y que provoque la forma entonces, o que me provoque a mí poder interactuar con ello. Y ahí llegamos entonces a esta conclusión, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos hablado. El touch no es bueno ni necesario para todo, ¿cierto? Cada elemento tiene su fortaleza. Entonces, el touch no es bueno para todos los contextos ni para todas las situaciones. El touch es una evolución que hemos tenido los computadores y que ahora es importante meterlo entre la forma en cómo interactuamos con las máquinas. De ahí en donde nace entonces este nuevo tipo de metodologías como NUI, Natural User Interaction. Y pues no podíamos cerrar esta temática sin antes dejarles una definición más desde el campo científico, desde la investigación de lo que es NUI. Vamos a definir entonces a NUI como pues como esa tecnología que se basa en el estado del arte de otras tecnologías existentes, como lo puede ser el speech, ¿cierto? El habla, el toque, lo que llamamos un poco de fortaleza en lo que es contextual o environmental awareness, ¿cierto? La conciencia que pueda tener los dispositivos o la misma interfaz de otros objetos que están a su alrededor. Que las interfaces estén en 3D porque es importante vivir las cosas como nosotros la vemos también en nuestro mundo real, ¿cierto? Nosotros lo vemos las cosas finalmente en 3D, que esas interfaces sean inmersivas, que no solamente pudiera existir una sola forma en cómo yo interactúo, sino que pudiera utilizar mouse, pudiera utilizar voz, pudiera utilizar touch, pudiera utilizar gestos que me puedan permitir trabajar por fuera del toque, que es lo que busca hacer Kinect, ¿cierto? Unas interfaces touchless, sin necesidad del toque, que es una interacción directa e indirecta. Y todo esto lo vamos a basar entonces en 3 principios. Primer principio, que pudiéramos trabajar con varios usuarios de forma simultánea, ¿cierto? Que ya lo hemos hablado en diapositivas anteriores. Que realmente ese mundo digital y físico se puedan combinar de forma transparente. Que inclusive si yo tengo un celular y lo acerco a mi computador a un cierto tipo de aplicaciones, en este caso para estas interfaces así funciona. Aquí yo simplemente puedo colocar mi mouse, mi celular y él pudiera sacar las fotos automáticamente. Entonces lo que ahorita hablábamos, contextual awareness, identificar en qué contexto me estoy ejecutando. Y que sea transparente, que yo no tenga que decir que lo tengo que transmitir, que le mande el pin, que le mande un conjunto de cosas y parafernalias, sino que ellos realmente, ese mundo físico y digital, puedan interactuar de forma transparente, ¿cierto? Como por ejemplo, veíamos allá a Neo en esa interacción, digamos, en Matrix. Y obviamente, esta parte espacial o kinestésica es importante. Es que yo realmente sí esté inmerso en ello, ¿cierto? Y ahí es donde nacen otro tipo de interfaces o tecnologías como lo es Kinect. Entonces, Kinect se vuelve entonces fundamental y por eso se encuentra en nuestra agenda para este diseño de interfaces. Porque como les decía, no solamente trabajaremos con Windows 8, no solamente trabajaremos con interfaces desktop utilizando Touch, sino que también utilizaremos Kinect para el diseño de estas interfaces. De ahí entonces, nuestro amigo, el Kinect, que no sé si todos lo conocen, fue un dispositivo que nació para el Xbox 360
en el ánimo de la competencia de cómo las personas pueden interactuar con los juegos de video. Kinect, pues, basado en su poderosa tecnología, con juegos, por ejemplo, como Kinect Sports, Dance Central, le ha permitido, y su revolucionaria forma en cómo trabaja de forma tan barata, por solo $150 en un inicio, logró que universidades, grupos de investigación, empresas, y que también todos aquellos apasionados por los juegos de video se lanzaran o se abocaran de forma nunca antes vista a comprar este tipo de dispositivos, logrando así quedar en los Guinness Records. Entonces ahora tenemos a Kinect como el dispositivo electrónico vendido más rápido en toda la historia. ¿Y qué es un Kinect? Simplemente un dispositivo que va a utilizar dos cámaras, una cámara de profundidad, luego otra cámara, una cámara RGB, y va a utilizar un proyector de infrarrojo y un conjunto de 4 micrófonos. Eso entonces lo trabajaremos, cómo vamos a manipular, cómo trabajamos con los raw data o con el stream data que vamos a recoger desde la dev cámara o desde la videocámara, cómo trabajar y manipular la información que viene desde los 4 micrófonos, y vamos a aprender también a crear gesturas con esto, porque ese es el nuevo tipo de interfaces. Me permito entonces mostrarles todo, seguramente algunos ya conocen este video, que ha rondado por ahí de lo que es el efecto Kinect, pero me permitiré presentárselos de nuevo para que lo podamos, todos conocer y no dar por sentado que ya todos los manejan. Entonces, como les decía, nace entonces desde esas necesidades un poco más de los juegos de video, pero ahora vemos esa potencia fundamental que nos puede traer para otro tipo de aplicaciones, ¿cierto? Podemos pensar en personas que pronto jamás han interactuado con un computador o que la alfabetización digital es baja. Podemos hablar de formas mucho más naturales, como por ejemplo en un aula de clase, yo poder navegar, interactuar en un espacio o revisando el ADN. Si una persona en un quirófano que no debería estar tocando otro tipo de elementos, sino lo que está haciendo, interviniendo el humano, pudiera con solamente gestos, sin necesidad de tocar nada, poder cambiar, digamos, de imagen en radiografía, que yo pudiera, ¿cierto? Lo que hablamos de realidad aumentada, manipular robots a distancia que puedan detectar mis movimientos y que ese robot pudiera repetir ese tipo de movimientos de manera remota. Esos son el tipo de cosas que nos trae Kinect y que es un elemento fundamental y fuerte bajo esta estrategia que ha venido trabajando Microsoft en la década pasada, que se llama NUI. Por eso es que esta sesión se llama Érase una vez NUI. Simplemente es contarles un poco sobre todas las ventajas, sobre todas las tecnologías. Noten que esos dispositivos están a la mano, la tecnología la tienen ustedes en sus computadores. El próximo año veremos un montón de personas con interfaces touch, veremos muchos más desarrollos utilizando Kinect, donde no necesito tocar nada, sino que con simplemente unos movimientos naturales el computador pueda responder frente a esos y poder interactuar con esa máquina o con el contenido de esa forma, entre otros. Me gustaría en este momento, voy a cargarles, entonces voy a mostrarles un poco un demo como introductorio para las próximas sesiones. En estos momentos se les debe estar descargando. Voy a pausar un poco la grabación mientras que me confirman la primera sesión. Tenía por nombre el sistema operativo como fundamento, porque ahora por primera vez tenemos un sistema operativo totalmente orientado a NUI, a conceptos de Natural User Interaction, con metáforas claras listas frente a eso. Lo que voy a hacer entonces es mostrarle un poco sobre cómo se crea una aplicación en Windows 8, una Windows Storage. Es fácil y sencillo, pues creo o abro simplemente mi Visual Studio. En este caso yo tengo una versión 2012. Ustedes podrían tener ustedes podrían tener la versión Professional desde VNSPARC o desde sus empresas si tienen una suscripción en VM Premium, o pueden descargar gratuitamente el
Visual Studio Express Edition. Cuando yo lo abro entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces cuando lo abrimos nos aparece entonces esta pantalla de inicio, que lo que va a buscar y lo que vamos a buscar entonces es seleccionar el lenguaje C#, que será el lenguaje pues, que utilizaremos durante este curso. Debemos entonces cerciorarnos de que esté C# seleccionado. Luego de que esté C# seleccionado, pues seleccionamos lo que son aplicaciones Windows Store. Dentro de Windows Store vamos a seleccionar que vamos a crear una aplicación tipo Grid App. Luego veremos las diferencias entre cada una de ellos. Simplemente vamos a ver cómo es de fácil crear una aplicación moderna. Le coloco un nombre, me reviso que sí lo esté grabando en el lugar donde yo desee. Presionamos OK y esperamos entonces un poco mientras que él me crea el ambiente de desarrollo. Y lo que va a hacer es va a empezar a crear unas plantillas. Entonces seguramente este tipo de interfaces nos podemos demorar mucho hace unos años. Ahora ya estas plantillas me traen varias funcionalidades ya por defecto, que lo que va a hacer que sea muy fácil este tipo de aplicación. Igual que tengo mi Visual Studio con el editor de código, donde tengo también mi Solution Explorer, donde pues obviamente para los que ya han trabajado digamos este tipo de interfaces está, por ejemplo, tenemos nuestro mismo archivo app.saml, donde yo voy a empezar a trabajar o ahí almacenaré o configuraré los elementos que sean necesarios o que sean transversales para toda la aplicación, donde ya me crean unas carpetas, por ejemplo, y ya me trae unas imágenes por defecto. Hay otra carpeta entonces para toda la parte que yo haga del data model, donde me voy a conectar a las fuentes de datos. Este archivito de package de este package me permite a mí, digamos, hacer lo que yo antes hacía con aplicaciones, ¿cierto? Mirar las propiedades, cuál es el nombre que yo quiero con el que se despliegue, de qué tipo quiero que se muestre mi aplicación, ¿cierto? Si que sea automático, el logo de dónde lo voy a tomar, lo mismo si quiero un white logo. Si les mostraba en la primera sesión de Windows 8 que yo puedo crear el logo pequeño o mucho más amplio, por ejemplo en un tile. Note entonces que no he modificado ningún código. Le doy entonces F5 o doy play para que ejecute mi aplicación. En este caso mi logo es este, ¿cierto? Una X. Me abre que una Windows Store Apps, donde ya viene definido un conjunto de grillas, ¿cierto? Un conjunto de grupos de datos, ¿cierto? Donde yo voy a agrupar un conjunto de información, cada uno es un ítem, un elemento de ese grupo. Noten que si abro un elemento del grupo, pues él me crea de nuevo una plataforma, una interfaz, me provee también del botón para ir atrás, por ejemplo, que yo no tuviera que programarlo. Esto es una aplicación, por ejemplo, no le moví ni un solo código, ella tiene una funcionalidad, ¿cierto? Del gesto o del toque. Y no he tocado nada, ¿cierto? Lo más natural entonces es que yo voy a crear una aplicación. Noten qué rápido lo voy a hacer. De pronto algunos no se asusten porque no explicaré algunos elementos, porque los veremos pues con detalle en otra sesión. Esta es una sesión más introductoria a NUI. Entonces aquí en Data Model pues abro por ejemplo mi Data Source, donde pues tengo obviamente mi código C#, donde tengo pues mis librerías. Ya viene un conjunto de código creado, como les decía, bueno, cómo va a crear los datos en común, pues una librería que sea para cualquier otro pues, tipo de datos, cómo voy a trabajar los elementos, cómo voy a crear, digamos, los grupos. Entonces aquí en base a clases o en base a objetos, pues hay una cantidad de objetos ya definidos que me permiten a mí representar esa información que se desplegó ahora. Entonces, para yo no crearme algo súper nuevo, ¿qué voy a hacer? Simplemente basado en esa misma funcionalidad que me creó por defecto este Visual Studio, yo mismo voy a crearlo. Entonces, en el Sample Data Source, porque los otros simplemente me definían un poco lo que eran la estructura, ¿cierto? Que iba a manejar mi aplicación, repito, los grupos y unos elementos, tenía unas clases que me lo representaran. Entonces, lo que voy a hacer es hacer unos cambios, ¿cierto? Entonces, para poder acceder a todos los grupos, yo en vez de utilizar pues, la propiedad que me da por defecto, voy a crear una propiedad estática de solo lectura. Estático, recordemos que significa que no necesito instanciar la clase, ¿cierto? Para poderlo utilizar. Corrijo entonces los otros elementos que utilizaba por defecto el código que creó Visual Studio.
simplemente le digo que no va a venir de la misma clase llamada sample, que podemos ver acá arriba, sino que simplemente viene es un miembro estático, entonces no requiero inicializar. Noten aquí en el constructor que aquí aparece la creación de los grupos, los nombres de los grupos, toda esa información que desplegó ahorita, que cuando lo presioné comenzó a montar como una especie de letras en latín. Simplemente esto es lo que trae por defecto. ¿Yo qué voy a hacer si quiero mostrar lo propio mío? Pues aquí en esta parte yo pudiera modificarlo, ¿cierto? Si me necesito pegar una base de datos y luego mandarlo a los grupos, luego mandarlo pues a los, también crear y almacenar los elementos como está aquí por defecto, que repito pues trabajaremos con más detenimiento en próximas sesiones. Primero necesitamos que ustedes manejen XAML. En este caso yo no voy a utilizar eso por defecto. Voy a dejar mi constructor limpio, así como está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a conectar, voy a crear una aplicación que va a traer contenidos web. ¿Qué contenidos web va a traer? Va a traer unos contenidos, por ejemplo, de mi blog, ¿cierto? Y los del blog de los otros dos conferencistas o moderadores de esta serie de webcasts. Eso es lo que va a hacer mi aplicación. Me voy a conectar a unos RSS, que es pues como la aplicación más básica, más sencilla. Entonces, lo único que necesita de todo es basarme como en unas tareas, ¿cierto? Una tarea que sea sincrónica, porque ahorita les decía pues que todo lo vamos a trabajar de manera sincrónica. Le digo a él que voy a utilizar un namespace o una librería que sea el threading para que en otro hilo entonces él me esté realizando este tipo de actividades mientras que va cargando otras. Invoco entonces obviamente el web syndication porque lo que va a hacer es traer un contenido web. A su vez entonces lo que yo quiero es traer todos mis contenidos de mis blogs y me gustaría que como encabezado de antes de abrir por ejemplo un post de mi blog yo quisiera que esté desplegado como una imagencita, ¿cierto? Ya les voy a mostrar un poco lo que estoy haciendo acá. Lo que voy a hacer es leer todo el contenido web que estoy trayendo de esos artículos, de esos posts. Lo que voy a utilizar es una expresión regular para que por favor me extraiga de ahí solamente los archivos PNG y JPG que son los que representan una imagen y que eso es lo que voy a cargar en el elemento del grupo. Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Me voy a la parte de Group Items Page, en donde en el evento load, pues voy a modificar. Noten que aquí me estaba pegando por allá el sample data source, ¿cierto? Pues como yo modifiqué eso, me va a tocar entonces a mí también que modificar el código. ¿Qué le tengo que decir él aquí? Le tengo que decir que los grupos ahora van a ser los feeds que yo estoy utilizando. En este caso, mi blog va a ser un feed, el blog de Sergio Calderón será otro, y el blog de Juan Manuel Lombana será otro. Entonces simplemente le digo, venga, sample, vaya, tráigame como fuente de datos lo que esté en estas direcciones. Noten entonces que le coloqué aquí la palabra sync porque aquí estoy utilizando un comando nuevo que lo vamos a ver luego que se llama wait. La idea, como les decía, es que todas estas aplicaciones estén orientadas a trabajar asincrónicamente. ¿Qué significa? Pueden ir viniendo elementos de manera asincrónica. O sea, ya cargaron unos, despliegues. Luego el sistema puede ir descargando otros mientras que yo voy interactuando con otra interfaz, ¿cierto? Entonces por eso le voy a poner aquí, voy a modificar este método load stage y lo voy a colocar también que sea asíncrono, porque miren que todos los elementos que estoy utilizando aquí dentro de este método pues también son asíncronos, entonces el método tendría que ser asíncrono. Entonces ahora voy a ejecutar. Entonces espero un momentico que se ejecute, me carga entonces mi aplicación, esto es lo que es el splash, que ustedes lo pueden cambiar por otro. Y noten que cargó mi aplicación y va cargando por partes, ¿cierto? Y noten que ya me pegué que a mi demo, noten que ya le puse aquí, se le colocan los nombres de los espacios, que Development Man, que Chechos Blog. Noten entonces que traje las imágenes, la primera imagen que encuentre, por favor, desplieguemela como un preview, ¿cierto? El concepto pues que maneja tanto Michael en los tiles, con información rica antes de ingresar. Igual mi aplicación va a cerrar con este gesto que ya vimos en la primera sesión de cómo interactuar y que se encuentra en el blog pues para los que se lo hayan perdido. Noten que cuando lo abrí me mostraba un montón de contenido como puro HTML, ¿cierto? Solamente me desplegaba bien la imagen. ¿Es por qué? Porque la plantilla por defecto que me trae Microsoft aquí cuando yo creo una Grid App
dice que va a utilizar un rich text box, ¿cierto? Un rich text box me permite cargar un texto y me permite luego aplicarle formato y entre otras cosas. Pero yo realmente lo que quiero es que esta información que traigo de la web se despliegue como web. Eso es lo que yo necesito, no como un texto rico, sino como información tipo web. Entonces necesito de alguien que interprete código que HTML a un código similar al HTML. Entonces para eso pues necesitaría una extensión que luego les diré pues de dónde la vamos a descargar. Entonces voy a utilizar una extensión que permita utilizar un control browser. Me la traje de otra clase, le voy a decir entonces que pertenezca aquí a mi namespace, que el namespace pues como en este caso es el nombre de mi aplicación, NubiDemo 1. Vamos a grabar. Luego entonces voy al item, ¿cierto? Al item data page, al item detail page, perdón, y voy a buscar el lugar donde se me está desplegando, que es aquí en este user control que se llama Start Layout Updates. Es decir, donde se va a actualizar la información, que no es el marco que propone, pues, sino el propio contenido mío. Voy a quitar ese scroll viewer que a su vez contiene un rich text box. Para algunos este código que está acá abajo, que es el XAML, que es el que describe cómo se va a pintar mi gráfica, a algunos puede ser desconocido. Que es por eso que en la próxima sesión que vamos a aprender XAML, cómo se utiliza, vamos a utilizar una herramienta que nos ayuda a crear esto de una forma más sencilla, entre otros. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a quitar entonces este scroll viewer que contenía ese rich text box, que era el que me hacía que eso se viera así como feito. Entonces lo voy a quitar. ¿Y qué código voy a poner? Voy a poner un código, ¿cierto? Que va a funcionar, va a ser una grilla y que va a tener es un web view, ¿cierto? Un control que se llama web view y necesito pues como hacerle una extensión para que eso funcione de la mejor forma, que fue la clase que ahorita adicioné, que la tiene publicada, se me olvidó el nombre de esta persona en Microsoft, pero está publicada, digamos, este código para hacer este tipo de cosas. Noten qué fácil, le doy a ejecutar, me carga mi splash screen, voy cargando pues los demás elementos, funciona, ¿cierto? Sigue funcionando igual, en este caso lo estoy moviendo con el mouse, noten entonces que esta interfaz pues, está ahorita también el mouse, y noten que abro mi blog y ya aparece, ahora no representado con un montón de letras, que era lo que hacía el rich text box, sino que se me presenta como se presentó, como si ustedes visitaran mi blog directamente. Esto entonces es una aplicación básica y sencilla. Nos permite entonces como hacer una revisión general de lo que es crear aplicaciones de estas modernas bajo el concepto de Windows Store Apps. Noten que no me tocó controlar que si es touch, que si es multitask, que cómo hago el giro de izquierda a derecha, que cómo la cierro. Ya esos son APIs y librerías que nos va a crear o que va a traer por defecto el propio Windows, ¿cierto? Las propias APIs del Windows RT. Entonces muchas de esas, yo que me tengo que enfocar al propio contenido de la aplicación, eso es una gran ventaja. Pero cuando veamos las Desktop Touch App, ¿cierto? Ya en un formato un poquito más desktop, seguramente ahí sí nos va a tocar que es un evento, cómo manejo la inercia, que para que entonces no se me salga, que cómo manejo un multitoque, cómo detecto un único toque, entre otros. Ahí veremos que nos tocará, todo esto que está haciendo nos toca hacerlo a mano. Muy posiblemente algunas aplicaciones requieran funcionar en tipo de escritorio. Lo ideal y el futuro es que todas las aplicaciones funcionen en este tipo Windows Store, donde ya tenemos un montón de librerías y APIs que me van a permitir a mí trabajar con ¿qué? Con un tipo de gesturas tipo touch o touch. Entonces, en conclusión, debatir el futuro del touch o el no touch, ¿cierto? Como por ejemplo Kinect, es inútil, que es que eso no se utiliza, que es que todas las aplicaciones, en este momento, las tablets son una realidad, los desktops ya ahora existen, por ejemplo, con el HP Touch Mark, que soportan multitask, los portátiles tipo PC, que son obviamente diferentes a una tablet, también ya soportaban multitask y touch, que se llamaban tablet PC. Entonces, eso es una realidad y vamos a ver muchos dispositivos de eso. Así que debatir que si se utiliza o que no se utiliza, no, eso ya es una realidad. Entonces, debatirlo no es interesante, es más interesante crear ese futuro.
eso que vimos en esos videos va a ser muchísimo más interesante. Les traigo esta frase de Bill Buxton, que es una de las personas pues como a quien yo sigo, la persona que les hablé que en sus inicios fue de los que más trabajó con Multitouch en los 80. Él es un músico que luego decidió utilizar un Master Degree en Computer Science o en Ciencias de la Computación, en donde dice, vea, los cambios más grandes de la tecnología no son en software ni hardware. Ellos cada vez más se están volviendo más rápidos, cada vez vemos el almacenamiento mucho más barato. El verdadero cambio donde nos estamos enfocando ahora, donde hay más desafíos en tecnología es que nos gustaría que la tecnología pudiera saber, o nosotros poder saber quién está haciendo qué, dónde, con quién, por cuánto tiempo y cómo. ¿Cierto? Donde habrán diferentes elementos y por eso yo al inicio de la charla les hablaba de esas interfaces y dispositivos de realidad aumentada. Bill Buxton entonces también habla algo que yo decía ahora. Esencialmente lo que es natural depende de lo que ya es familiar para un usuario. Lo que deberíamos de estar creando en este momento son interfaces apropiadas, lo que llamamos un Appropriate User Interface, una interfaz apropiada de usuario, según el contexto donde donde se esté la persona desarrollando, donde esté ubicada, según con quienes esté al lado, entre otros, pues necesitaré una interfaz o la otra. Y realmente entonces los cambios o realmente lo que construimos es enfocado más en las personas, para que las personas puedan interactuar más fácil. Para ello entonces necesitamos que el contenido sea la misma interfaz. Y en sí no es el wow de la super tecnología. Obviamente necesitamos tecnología para crear ello. Pero el mensaje es que empecemos a crear interfaces orientadas netamente hacia el usuario. No siendo más, dejaríamos por esta sesión ahí como esta introducción. Espero que el concepto de NUI haya quedado un poco claro, la revisión un poco de tecnologías, de cómo Kinect participa de esto, cómo Windows 8 es diseñado también bajo esa misma filosofía, bajo esos mismos principios, donde el Windows Store Apps, donde los desktop Touch Apps, como la que les mostré en el tiempo que estuve allí en Estados Unidos. Me gustaría dejarles mis datos de contacto, ¿cierto? Mi correo electrónico por si tienen dudas, por si se quieren ir adelantando, si quieren que les pase material para ello, me pueden escribir edwin.duque@studentpartner.com, donde mi Facebook generalmente es una página. Entonces, para los que deseen recibir actualizaciones, pues le dan like this, ¿cierto? Y pueden recibir, digamos, ya les coloco libros gratuitos, coloco cursos, coloco información general. Obviamente mi blog, donde voy a estar posteando acerca de estos eventos. A veces hay personas que de pronto por ser sábado no les queda fácil ingresar, por eso Microsoft utiliza pues este tipo de ¿cómo lo llamamos? Este tipo de estrategias, ¿cierto? De Microsoft Events, para que este tipo de conocimientos queden ahí, puedan ser vistos posteriormente por personas que no pudieron estar o por si ustedes quisieran entonces repetirlo. Yo creería entonces que hasta ahí dejaríamos hoy, invitándolos a la próxima sesión. ¿Dónde encuentran los links de la próxima sesión? Los encuentran aquí en mi Facebook y también los encuentran también en mi blog. Van a encontrarlo. También van a encontrarlos si ingresan a www.microsoft.com/events, verifican que estén en Latinoamérica y colocan NUI Series o NUI Series y ahí ya les va a aparecer entonces las webcasts que estemos desarrollando durante esta sesión. Voy a detener entonces, o vamos a detener hasta aquí esta sesión, invitándolos a la próxima. Voy a abrir un espacio para preguntas y de nuevo invitándolos si conocen compañeros, docentes que de pronto también están inmersos más en cómo creamos las tecnologías antes, pero ahora el nuevo mundo es este y que los estudiantes es necesario que conozcan y que estén a la par de la tecnología, así que se lo puedan comunicar a ellos para que puedan participar y aprender. Para la próxima sesión es fundamental y vital que tengan Expression Blend instalado, ¿cierto? Y que tengan también Visual Studio. No siendo más, despido entonces la sesión hasta ahora y pasamos entonces a la parte de preguntas.